Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este subprograma Revelaciones de la Era de Acuario. A mitad del siglo pasado ingresamos a la Era de Acuario. ¿Qué significa esto? Este programa lo intenta revelar. Hoy tenemos un programa muy especial y es que está relacionado precisamente con el tema de los extraterrestres, algo de lo que se ha hablado mucho últimamente. Muchos de los gobiernos más importantes del planeta, entre ellos China, Estados Unidos, Rusia, México, entre otros, como Japón también, han aceptado oficialmente la existencia de los OVNI o de todos estos aparatos que vemos en el cielo que no tienen alguna explicación, pues porque tienen una tecnología demasiado desarrollada que el ser humano hasta ahora, por lo menos convencionalmente, no ha logrado. Hoy vamos a tratar entonces sobre una incógnita que nos genera entonces este avistamiento tan masivo en todo el mundo de este tipo de naves, y es ¿cuál sería el propósito de ellos al visitarnos? Bienvenidos. La cuestión está entonces de los visitantes extraterrestres o de otros mundos, o incluso también de otras partes de nuestro mundo que nosotros pues actualmente no conocemos como civilización. Es algo que nos despierta mucho la curiosidad. Lo interesante con esto es ver que además de esas distintas versiones que nos han entregado las películas de Hollywood o del cine en general, pues hay otras versiones de ciertos maestros espirituales en toda la humanidad que nos hablan que estos hermanos del espacio, por llamarlo de alguna manera, pues nos visitan con intenciones meramente pacíficas. Y esto pues creo que se pone de relieve al ver que realmente no nos han hecho ningún daño. Con esta tecnología que ellos demuestran en sus naves espaciales o sus naves en las cuales recorren todo el planeta, pues ya hubiesen tenido la tecnología suficiente como para crear armas de destrucción o armas que les permitieran de alguna forma dominarnos o someternos, y pues no lo han hecho. Hay algunas versiones que hablan que ellos nos visitan quizá más bien para observarnos y para ver cuál es nuestro comportamiento. Lamentablemente el comportamiento de nosotros como seres humanos en este planeta tan hermoso, pues todos sabemos que puede ser mucho mejor. Lastimamos el planeta con la forma en la que administramos los recursos, con la forma en la que administramos los residuos que nosotros generamos, y en sí nosotros pues no tenemos una buena relación con nosotros mismos como humanidad. Y creo que esto es importante recalcarlo porque este es precisamente el momento en el que nosotros podemos generar una reflexión como humanidad, pero desde cada uno de nosotros, que nos permita evolucionar como especie, que esto es algo que vamos a tratar más adelante en este capítulo. Como ya existen pruebas suficientes que demuestren la existencia por lo menos de estas naves que son de origen no humano, como se les ha llamado oficialmente, vamos a tratar una parte especial, y es sobre el escepticismo en general, sobre los habitantes de otros mundos, que pues realmente desde el punto de vista estadístico pues es prácticamente imposible que no exista otro mundo con vida en un universo tan vasto. Pero además de eso, el escepticismo también se trata de una, digamos, de una
un comportamiento psicológico que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros tenemos la costumbre de mentir, falseamos la realidad y con este falseamiento de la realidad también creamos relaciones falsas con respecto a lo que entendemos por realidad. Y asimismo, desde otro punto de vista de pronto un poco más moral o ético, vemos que cada uno de nosotros, y es cierto, juzga por su condición. Cuando nosotros hemos creado todo este tipo de conexiones falsas, que incluso la ciencia ya lo ha demostrado por medio de la neuroplasticidad, pues nosotros entendemos la forma de una manera falsa. Y no solo eso, sino también desde el punto de vista ético o moral, por llamarlo de alguna manera, también nosotros nos reflejamos ante los demás y les vemos pues también con ese error que nosotros tenemos. Entonces creemos que como nosotros somos mentirosos, hemos creado esas conexiones dentro de nuestro cerebro, las otras personas pues también lo son, o nos es mucho más difícil creer que alguien diga la verdad. Y esto se traduce en el escepticismo. Cuando hay personas que nos llegan a mostrar pruebas sobre algo, cuando hay personas que nos hablan sobre cosas que quizá en el momento no es tan fácil creer, pero que nosotros podríamos comprobarlo, pues muchas veces ni nos atrevemos a comprobarlo, pues porque sencillamente nosotros no creemos en los demás y esto es algo que no nos permite acercarnos a la realidad de manera objetiva. Y además sobre esto hay algo muy interesante y es la cuestión de la fe. La fe no es una cuestión de creencias que pues muchas veces nos las han impartido las distintas religiones que existen en el mundo, sino que la fe, como nos advierte el maestro Samael Aun Weor, es algo relacionado más bien con la práctica, con, digamos de alguna manera, ese proceso científico en el que yo compruebo que algo realmente es cierto. Y obviamente que también existe, digámosle, una ciencia espiritual en la que nosotros podemos comprobar realmente que hay cosas que están más allá de nuestros ojos o de los 5 sentidos básicos y que es una realidad. Parte de ello, por ejemplo, está todos los estudios que han hecho sobre telepatía, clarividencia, etcétera. Son cuestiones que son reales, pero que necesitan quizá otro tipo de método, otro tipo de acercamiento, y cada uno de nosotros tiene esa capacidad de abrirse a lo nuevo y de comprobar por sí mismo si estas cosas son reales o no, y ahí va a desarrollar verdaderamente lo que es la fe, que es algo que cada uno de nosotros puede comprobar e ir desarrollando por sí mismo, no tanto impuesto de alguna manera por alguna institución religiosa que nos lo imponga. En parte del siglo pasado, más o menos a mediados del siglo pasado, y durante este siglo se ha hablado bastante sobre la existencia de estas naves extraterrestres y sobre la existencia de ellos, incluso aquí en nuestro mundo, digamos que de alguna manera camuflados entre nosotros. Lo que sí es cierto es que hay muchas personas que atestiguan haber tenido encuentros cercanos con este tipo de hermanos del espacio y que además de ello han dado un mensaje, pues digamos que de alguna manera espiritual, por llamarlo así. Hay una investigación que, por ejemplo, hicieron, o una supuesta investigación que hizo los Estados Unidos con un ser de otro planeta, lo cual fue pues videograbado y que pues fue una evidencia que rodó por internet. Lo que se decía es que la comunicación con ellos pues no era verbal, sino que era telepática, para lo cual pues contrataron a una persona con este don de la telepatía para que se comunicara con ellos y les transcribiera pues qué era lo que este ser decía. Y esta persona pues declaró que toda la conversación que tenía con este ser era eminentemente espiritual. Y otras personas, como por ejemplo, ya hablamos del maestro Samael Aun Weor, que además fue el primero en publicar algo sobre los ovnis y sobre la existencia verídica de ellos en un libro, en una publicación escrita, como lo fue El matrimonio perfecto a mediados del siglo pasado. Pero también, por ejemplo, el abad Fernando Moya ha dado declaraciones importantes sobre sus experiencias con seres de otros mundos que incluso no están tan lejos de nosotros, son mundos mucho más cercanos de lo que nosotros pensamos. ¿Te puedo tocar? Muchas de las personas que han sido o que han tenido un contacto directo con estos hermanos del espacio, pues divulgan que su intención realmente es fraternal, que es una intención que busca pues acercarnos de alguna manera a ellos y a la sabiduría espiritual, científica que ellos poseen de una manera pues mucho más digamos altruista, o que nos conecte a nosotros con una realidad superior de nuestra existencia y de la de ellos como una sola. Entonces pues hay realmente muchas
declaraciones en internet al respecto, pero vamos a poner una parte corto del maestro Samael Aun Weor, quien en varias conferencias hace declaraciones realmente importantes sobre el encuentro que ha tenido con unos hermanos del espacio. Se puso de pie y dijo: si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí: claro está. Luego continuó: lo mismo sucede en los mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas. Se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra, como usted ve, y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar. Al fin dije: bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras. Este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. La dama, con una venia, asintió. La otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación. También hay un fenómeno muy interesante y es el de las trompetas del apocalipsis. Es algo que nos llama a nosotros bastante la atención. En varios puntos del planeta han habido momentos en los que viene un ruido del espacio que no tiene una explicación hasta ahora verificada o plausible. Es muy interesante ver o escuchar en este caso cómo realmente esos sonidos llegan de un momento a otro a distintas partes del mundo y también llama mucho la atención que el primero de ellos, por lo menos que se documentó, fue precisamente en el país de Ucrania. Aquí les tenemos algunos apartes de ellos. También se ha dado a conocer otra intrigante grabación registrada en el transcurso del mes de enero del 2023 en el municipio de Sevilla, en España, en donde el estrujante sonido de las trompetas del apocalipsis incluso generó que la gente que transitaba por la zona se alejara atemorizada por la repentina manifestación de esta señal. El Avatara de la Era, entre otras personas que también han tenido contacto con estos hermanos del espacio, nos dicen que el tiempo del fin de nuestro planeta Tierra, o mejor dicho, de nuestra raza, se acerca. Realmente el apocalipsis es algo que ya se está gestando en nuestra época y no es difícil ver cómo realmente esos tiempos del fin, que tantas personas en los tiempos pasados ya han advertido, son una realidad. Vemos que Jerusalén realmente está rodeada de ejércitos y entre muchas otras alegorías que hacen sobre los tiempos del fin. Así que es importante también resaltar que uno de los papeles fundamentales que van a cumplir estos hermanos del espacio es el de escoger algunas personas para realmente formar la nueva raza o el nuevo núcleo de la raza que incluso se llamará Coradi, que es la que poblará nuestro planeta y será entonces, como decían los aztecas, el sexto sol, la raza del sexto sol. Nosotros somos la raza del quinto sol que pereceremos por el fuego y los terremotos según estos antiguos sabios. Un tema del que hablaremos más adelante en este su programa Revelaciones de la Era de Acuario. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.